Edad Moderna es un periodo histórico que abarca desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Vamos a poner de relevancia el año 1453. En este año se produce la conquista de Constantinopla por parte de los turcos y también la invención de la imprenta por parte de Johannes Gutenberg. ¿Por qué ponemos de relevancia este año? Porque esa conquista de Constantinopla va a llevar a que los eruditos que hablaban griego y que tenían el saber grecolatino en Constantinopla, esos eruditos van a pasar a Europa huyendo de los turcos y van a llevar el saber de los filósofos clásicos, Platón, Séneca, Heródoto, etc., junto con el cambio de mentalidad que se deriva de la lectura de estos filósofos, y esto va a tener que ver con esa invención de la imprenta. ¿Por qué? Porque va a ayudar a la propagación del saber. Ese cambio de mentalidad dará lugar al Renacimiento, al humanismo y al antropocentrismo. Sabemos que estamos en una sociedad teocéntrica donde el centro de los temas es teo, es decir, Dios, y vamos a ir pasando a unas ideas donde el centro será el hombre. Y esto desembocará en la revolución científica del siglo XVII. Podemos señalar a Copérnico, a Kepler, a Galileo o a Newton. Sabemos que esta revolución científica será fundamental y lo hablaré en otro vídeo. Ese paso del teocentrismo al antropocentrismo que venía de este cambio de mentalidad, también hay que decir que en este teocentrismo podemos hablar de la Reforma Protestante. En el siglo XVI, un monje agustino llamado Martín Lutero está en contra de la excesiva venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Y así expone sus 95 tesis en contra de la institución católica. Esto dará lugar a guerras entre católicos y protestantes que poco a poco iremos viendo el desarrollo del Estado-Nación con esa soberanía nacional y ese autogobierno. Pero esta reforma protestante, estos estados, que recordamos que estamos en el antiguo régimen dominado por monarquías, veníamos de la Edad Media, donde existía un régimen feudal y, como hemos dicho en otras ocasiones, se produce el solve et coagula, es decir, primero en el Imperio Romano tenemos una centralización de la tierra y del poder. Ese Imperio Romano cae y se disgrega, es decir, se disuelve, otra vez se vuelve a coagular en la Edad Media, poco a poco. Por ejemplo, el imperio de Carlomagno se vuelve a disgregar. Estamos hablando del Sacro Imperio Romano Germánico, se vuelve después a disgregar por las disputas producidas por el sistema feudal, por la tierra, y en la Edad Moderna vamos a ver con las monarquías otra vuelta a una centralización, es decir, siempre estamos en solve et coagula. Por tanto, en esa reforma protestante va a surgir el calvinismo, el anglicanismo, el luteranismo, como acabamos de ver, y también una contrarreforma después del Concilio de Trento. Esto es fundamental porque ese calvinismo, derivado de este protestantismo, hay que decir que la diferencia fundamental entre catolicismo y protestantismo es la relación con Dios, porque el protestante busca una relación con Dios directa con la lectura de la Sagrada Escritura,
siguiendo solamente unos pastores, esos pastores protestantes, en contra de ese mediador que sería la Iglesia Católica con Dios, ¿no? Eso, digamos, como para que lo entendamos fundamentalmente. Por tanto, el protestantismo busca esa conexión con Dios más interna y no tanto hacia afuera, como sería el catolicismo, a través de esos ritos, de una serie de ritos y bueno, de mediadores, ¿no? Calvino, hay que señalar ese calvinismo, esa otra herejía, ¿no? del catolicismo, donde Calvino en Suiza, en Ginebra, logra establecer un gobierno teocrático donde la moral, el vicio, todo eso estaba totalmente controlado, el vicio controlado por la moral, y bueno, donde se condenaba las fiestas, etcétera. El anglicanismo, ¿qué decir del anglicanismo? El anglicanismo anglo, ¿no? En lo que conocemos como Gran Bretaña, tenemos que Enrique VIII quiere divorciarse de Catalina de Aragón, pero el Papa Clemente VII, pues le dice que no. Y entonces Enrique VIII dice, sí, pues entonces siguiendo la idea del protestantismo, ¿qué es lo que hace? Pues monta su propia iglesia, el anglicanismo. Vemos cómo esa reforma protestante, ese cisma que se produce en la Iglesia Católica, es fundamental para lo que viene posteriormente. ¿Por qué? Porque la colonización de Norteamérica, que hablaré en otro vídeo particular, tiene que ver con, eran sobre todo personas con colonizadores con esta mentalidad, una mentalidad protestante. Ya lo veremos en otro vídeo. Y también que decir que con esa conquista de Constantinopla en 1453, el Imperio Español, que era el representante del catolicismo, está en contra no solo de los protestantes, sino también de los turcos, selyúcidas, que profesaban unas ideas, una religión islámica. Quiere coger al turco por detrás, como no puede hacerlo hacia Constantinopla, pues busca hacerlo buscando las Indias y se produce el descubrimiento de América. El descubrimiento de América en 1492, también haremos un vídeo solo de esto, y esto va a favorecer la aparición de nuevas rutas comerciales. Aquí muchos autores indican que es el inicio del globalismo. ¿Por qué? Porque se produce un aumento impresionante del mercantilismo, nuevas mercancías, etc. Y esto da lugar al capitalismo. Bolsa de valores de Ámsterdam, en Londres, etc. La Edad Moderna es una época muy profusa, ocurrieron muchas cosas como estamos viendo, y no puedo centrarme en una cosa. Por eso haré un vídeo exclusivo de la Revolución Científica, otro del descubrimiento de América, otro de la colonización de Norteamérica, y otro me gustaría hacer uno de las diferencias fundamentales y de la reforma protestante, del protestantismo y del catolicismo. Pero aquí, como ideas generales, me gustaría que quede así.